Hola, espero que estén muy bien. En esta nueva oportunidad les voy a estar hablando acerca de las preguntas de WH, cómo podemos realizar estas preguntas y cómo podemos responder a ellas. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo hacer preguntas de WH y vamos a tener en cuenta que las preguntas de WH se utilizan para solicitar información. Bueno, no son preguntas de sí y no, bueno, para que por favor lo tengan en cuenta, sino que las preguntas de WH solicitan una información específica. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta que dice, What do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Sí? Entonces aquí esta palabra what significa qué o cuál. En este caso traduce qué. Bueno, vamos a decir, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Sí? Entonces, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces, como nos están preguntando exactamente qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, entonces tenemos que decir qué es lo que se hace en ese tiempo libre. Bueno, entonces aquí como ejemplo yo coloqué I listen to music. Yo escucho música. Bueno, entonces, what do you do in your free time? I listen to music. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Escucho música. Bueno, y vamos a continuar con la segunda pregunta. Quiero saber qué es lo que le gusta a la persona. Entonces yo quiero preguntar, What do you like to do? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Entonces, en ese caso, vamos a responder qué es lo que nos gusta hacer. Entonces aquí coloqué, por ejemplo, I like to draw. I like to draw. Me gusta dibujar. Bueno, entonces mire que estoy brindando la información específica que me están solicitando. Me preguntan qué te gusta hacer, entonces respondo qué es lo que me gusta hacer. Bueno, seguimos. Where do you live? ¿Dónde vives? Entonces, como me están preguntando por un lugar en específico dónde vivo, entonces debo responder en dónde es que vivo. Entonces, si me dicen, Where do you live? Voy a responder, I live in Popayán. ¿Dónde vives? Vivo en Popayán. En el caso de ustedes, pues ustedes responden verdaderamente en dónde viven. Bueno, recuerden que este es solamente un ejemplo. Tengan en cuenta que estas preguntas que yo estoy haciendo están en presente simple, pero las preguntas de WH no solamente se van a trabajar con el tiempo verbal presente simple, sino que se pueden trabajar con cualquier tiempo. Bueno, entonces para que tengan en cuenta esa información. Y en este caso, pues como son preguntas de WH con el tiempo presente simple, pues yo estoy utilizando lo que es la palabra de WH, sí, que sería what en este caso y where en este caso. Luego estoy utilizando un auxiliar, que en este caso sería do. Luego el sujeto, el verbo y el complemento. Bueno, esa es la estructura que ustedes van a tener en cuenta para realizar sus preguntas de WH. Bueno, continuamos con la información. En este caso, la pregunta de WH la voy a iniciar con la palabra when. When significa cuándo, ¿sí? Entonces me va a decir, when do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Entonces, en ese caso, como me está preguntando, ¿cuándo estudias inglés? Entonces, yo debo responderle, ¿cuándo es que yo estudio inglés? Entonces, when do you study English? Entonces respondo, I study English every day. Yo estudio inglés todos los días. Bueno, pero como este solamente es un ejemplo, ¿sí?
Entonces ustedes aquí pueden variar su respuesta. Entonces, si es que no estudian inglés todos los días, sino que estudian inglés es el lunes, entonces ustedes pueden decir, I study English on Monday. Yo estudio inglés el lunes. O si lo hacen el martes, entonces si estudian inglés el martes, entonces I study English on Tuesday. O si es que estudian inglés los fines de semana, entonces I study English on weekends. Yo estudio inglés los fines de semana. Entonces, obviamente estas no son las únicas respuestas, ¿no? Ustedes pueden utilizar cualquier día de la semana para completar aquí la oración. Bueno, ya que nos están preguntando cuándo estudias inglés, entonces usted puede responder verdaderamente cuándo es que usted estudia inglés. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar los días de la semana o podemos mencionar on weekends, que significa los fines de semana, y siempre los vamos a mencionar al final de nuestra oración. Continuamos ahora con la pregunta Who do you live with? Entonces vamos a preguntar ¿con quién vives? Who do you live with? En este caso nuestra palabra de WH sería who, que significa quién. Y como yo quiero saber con quién es que vive esta persona, entonces puedo utilizar who al inicio y la palabra with, que significa con, la puedo utilizar al final. Es una de las formas de preguntar con quién. Bueno, entonces puedo decir who do you live with? ¿Con quién vives? Entonces puedo decir I live with my family. Como me están preguntando con quién es que vivo, entonces en mi respuesta yo debo decir con quién es que vivo. Entonces voy a decir, I live with my family. Vivo con mi familia. Bueno, y acá tenemos otra pregunta que es, Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Entonces este why, la palabra WH en este caso sería why, y significa ¿por qué? Para hacer una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? En este caso se está preguntando entonces, ¿por qué estudias inglés? Entonces, la respuesta va a ir con because. Because significa porque, ¿sí? Entonces, why, ¿por qué? Para preguntar y because, porque para dar la respuesta y para ya decir la razón por la cual estamos estudiando inglés. Bueno, entonces, why do you study English? Because I like this language. Entonces dice, ¿por qué estudias inglés? Entonces responde, porque me gusta este idioma. Obviamente cada uno de ustedes responderá a su manera por qué estudian inglés, pero aquí en el ejemplo les coloqué de esta forma para que ustedes se guíen cómo pueden responder because I like this language, porque me gusta este idioma. Bueno, entonces continuamos con nuestra siguiente pregunta. En este caso sería how often. How often significa con qué frecuencia o qué tan a menudo. Bueno, entonces, como nos están preguntando por una frecuencia, entonces nosotros vamos a decir con qué frecuencia es que hacemos esa acción por la que nos están preguntando. Entonces, how often do you go out with your family? Entonces, ¿con qué frecuencia sales con tu familia? How often do you go out with your family? ¿Con qué frecuencia sales con tu familia? Entonces puedo responder, I go out with my family once a week, que significa salgo con mi familia una vez a la semana. Bueno, pues once a week significa una vez a la semana y hace parte de una frecuencia. Entonces, a esta respuesta nosotros le podemos agregar cualquiera de las siguientes opciones que les voy a mencionar y tengan en cuenta el significado. Bueno, entonces, once a week, una vez a la semana. Twice a week, 2 veces a la semana. 3 times a week, 3 veces a la semana. A partir de 3 ustedes pueden cambiar la cantidad por 4 o por otro número y de allí en adelante le agregan la palabra times. Bueno, en este caso 3 times a week,
3 veces a la semana. Si no hacemos esa acción en la semana, sino que la hacemos es al mes, entonces podemos decir once a month, una vez al mes, o twice a month, 2 veces al mes, o 3 times a month, 3 veces al mes. Entonces digamos que nos pregunten, ¿con qué frecuencia sales con tu familia? How often do you go out with your family? Pues si no es una vez a la semana, sino, por ejemplo, una vez al mes, entonces, I go out with my family once a month. Salgo con mi familia una vez al mes. Y así sucesivamente ustedes pueden utilizar cualquiera de estas formas de frecuencia. Bueno, para decir con qué frecuencia es que ustedes realizan esa acción por la cual le están preguntando. Bueno, les agradezco por su atención y les recomiendo practicar estas preguntas de WH y que también practiquen las respuestas. Muchas gracias.